Hola a todos mis queridos estudiantes de quinto año básico. Hoy les dejo el resumen semanal para que puedan repasar y ver la segunda unidad de nuestras asignaturas de lenguaje, ciencias y de historia para que podamos comenzar una nueva próximamente. Primero vamos a resumir el trabajo realizado en lenguaje y comunicación. Estuvimos analizando en clase la historieta de Ícaro y Dédalo. Esta historia que estuvo relacionada con una mitología griega, en la cual un padre y un hijo se mezclan con personajes relacionados a la mitología y a la fantasía, donde podemos ver cómo pueden lograr enfrentar situaciones de conflicto cuando crean un laberinto para un minotauro. Veremos en esta historieta con diferentes planos, con diferentes viñetas, con diferentes tipos de colores, imágenes, cómo lograrán salir de esta encrucijada, de este terrible momento, en donde quedan atrapados en este propio laberinto. Para poder repasar y ver lo que estuvimos trabajando en clases, te dejo este enlace para que puedas volver a verla si te interesa. Eso sí, recuerda que es un ejemplo, ya que nos sirvió para poder identificar elementos del cómic o de la historieta, además de poder realizar una comprensión lectora y un tipo de análisis textual e inferencial de la historia. Los elementos que pudimos también rescatar de esta historia, de este mito griego, donde aparecen estos personajes que tratarán de sobrevivir a muchos peligros que se les presentarán, además de la envidia y de las muchas problemáticas que presentan las mitologías griegas. Acá vemos a Ícaro y Dédalo, un padre y un hijo que tendrán que utilizar alas elaboradas por ellos para poder escapar de su propio laberinto, el cual fue creado para mantener cautivo a un minotauro, que recordemos era un ser mitológico que causaba mucho temor en las historias de Grecia. La actividad en clase que hicimos fue esta, en donde íbamos completando con diferentes palabras claves que aparecían durante la historieta. Estuvieron ustedes escribiendo en su cuaderno las respuestas y además íbamos socializando y complementándolas con diferentes opiniones y datos. Te dejo acá para que puedas repasarla y ver si te faltó algo para que puedas completar. Si no lo alcanzaste a hacer, puedes colocar pausa y colocar las respuestas como corresponden en tu cuaderno de lenguaje. En historia y ciencias sociales, trabajamos un video muy interesante acerca de una teoría que estaba relacionada con la pregunta de que ¿qué hubiese pasado si Colón no nos hubiera descubierto o no hubiese llegado a estas tierras? En ese video que les dejo acá el enlace para que puedan ustedes copiarlo, buscarlo, si es que no lo recuerdan o quieren volver a verlo, habla acerca de qué hubiese ocurrido si Colón no estuviese acá. Y aquí encontramos varias teorías y varios datos, los cuales se habla de que, por ejemplo, él no hubiese sido el primero en llegar a estas tierras, sino que los vikingos u otros más hubiesen llegado miles de años antes o mucho tiempo atrás. Lo que pasó fue de que no invadieron como fue la conquista española, de tal forma cambiando la historia y el destino de nuestros ancestros, ya que pueden haber bordeado o haber conocido algunos indígenas de la época, ya que se dice en el relato que cuando llegó Colón ya habían sociedades establecidas, como los aztecas, los mayas, los cuales tenían grandes ciudades organizadas por jerarquía y también tenían avances tecnológicos, como por ejemplo el calendario. Por lo que Colón, cuando llega acá creyendo que eran personas
sin alma o personas que no tenían cultura propia, sí la tenían. Lamentablemente, la forma tal vez no fue la más adecuada, ya que hubo grandes consecuencias en esta invasión. Este video habla de eso y qué hubiese ocurrido. Lo más probable es que nosotros como indígenas hubiéramos evolucionado de un ritmo diferente, con nuestras propias creencias, con nuestras propias culturas, y hubiésemos ido avanzando dependiendo de la forma en que cada uno se hubiese encontrado en la región, el idioma que manejaba, etc. Es cierto que tal vez hubiese sido otro conquistador que hubiese llegado antes y tal vez podría también modificado nuestra forma de pensar, sentir y las religiones también que teníamos. Pero quizás la forma en que fue tratada la conquista no fue la más adecuada y es la reflexión que nos deja el video. Aquí vemos elementos que también podríamos encontrar dentro de este análisis que hicimos todos el día de la clase. En verde aparecen, por ejemplo, en el mundo, lugares en que hay tribus indígenas que aún se mantienen casi intactas, es decir, que aún no tienen contacto con la civilización y que se ha hecho un gran esfuerzo para que los países mantengan a esos indígenas aislados de las demás civilizaciones. Por ejemplo, en Brasil, en las Amazonas de Brasil, en Venezuela, en Perú, todavía hay indígenas que se mantienen con sus costumbres y culturas, pero que a pesar de eso llegan visitantes que tratan de llegar a ellos, pero hay otros que son realmente alejados de cualquier tipo de civilización extra que altere su cultura. También tenemos en nuestro país los mapuches que actualmente están siendo mucho más valorados por lo que representan, que es nuestra historia. Y aquí vemos abajo una forma de rebelión que hubo en el mundo también cuando se celebraba el Día de la Raza o la conquista de América y que muchos prefirieron retirar, por ejemplo, las estatuas de Cristóbal Colón, ya que hay personas que no están de acuerdo con el genocidio que hubo, con la muerte que hubo y que piensan que él también fue un poco pasivo frente a estas situaciones. Hicimos estas preguntas relacionadas con el video, las cuales respondieron en sus cuadernos y socializamos también en clase para poder llegar a acuerdos. Te dejo también las preguntas por si no las pudiste realizar, para que las puedas complementar o completar en tu cuaderno de historia. En Ciencias Naturales trabajamos en un juego muy creativo que era un rosco de preguntas relacionadas con partes del cuerpo humano o elementos que conformaban nuestro sistema. Entre ellos pudimos definir algunas que tal vez no habíamos hablado en clases anteriores, pero que solamente nos van a servir como para aportar culturalmente y educativamente lo que estuvimos conversando, que era por ejemplo las fosas nasales, los glóbulos, el diafragma, los vasos sanguíneos y las enzimas, que fueron palabras que tal vez no habíamos manejado anteriormente, pero que nos sirven como aporte para poder entender mejor todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Te dejo acá entonces para que pongas pausa y puedas leer tranquilamente y recordar o copiar lo que te puede haber faltado. También les mostré algunas imágenes para poder relacionar estas definiciones que estuvimos viendo. Cómo son las enzimas, que son las que ayudan a nuestros procesos, son un aporte para poder, por ejemplo, digerir alimentos. Las fosas nasales, que es parte, por ejemplo, del sistema respiratorio. También las arterias, los vasos sanguíneos, todo eso, también las venas, tienen en común que son estos tubos que transportan oxígenos, nutrientes, sangre a nuestro cuerpo. Y el diafragma, como aparece aquí en esta parte esquelética de las costillas, es un músculo que nos ayuda para poder hablar, para poder soportar bien la respiración, etc. Y aquí vemos lo que contiene una pequeña gota de sangre, plasma, glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, los cuales son muchos millones en una sola gota, las cuales luchan por defendernos de enfermedades, ataques de virus, etc. Y para terminar, recordarles que revisamos las actividades o el material de guía o del libro
de lenguaje, historia y ciencias naturales este miércoles, donde ustedes pudieron analizar la historieta de Mafalda, su mensaje, que recuerden que es un personaje típico del cómics argentino, ya donde pudimos socializar las respuestas. También en historia pudimos ver algunos cuadros, analizar las diferentes posturas frente a la conquista y les pedí que copiaran esta línea de tiempo donde aparecen algunos hechos importantes de esta conquista. Y en la parte superior vemos que también está el aparato o el sistema respiratorio, donde les pedí que identificaran los órganos que participan en ellos y copiaran este en su cuaderno o lo dibujaran. Además hicimos una actividad muy lúdica relacionada con un globo, donde pudimos ver el funcionamiento de este sistema respiratorio para poder también graficarlo en una experimentación. Espero que te haya quedado claro. Cualquier cosa, sabes que puedes contactarme. Que estés muy bien. Chao.